Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿No ven? ¿Sí? Ya. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida, agradecerle su asistencia esta tarde tan cálida de junio y acompañarnos en este nuevo encuentro de este ciclo de charlas que hemos denominado Una mirada a la actualidad internacional, que se realiza en conjunto entre el Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad de Finisterra y el Sistema de Bibliotecas de la Ilustre Municipalidad de Providencia, quien gentilmente nos acoge una vez al mes acá en el Café Literario Parque Bustamante. Para hoy quisimos elegir un tema que de algún modo nos acompaña en términos de calendario. Básicamente volver sobre lo que ocurrió hace prácticamente un año y que remeció bastante la actualidad noticiosa mundial y que tiene que ver precisamente con lo que fue la votación, el referéndum en torno a lo que se dio en llamar el Brexit, que básicamente fue el referéndum para que los británicos se pronunciaran respecto de seguir formando parte de la Unión Europea o no. Esto ocurrió el 23 de junio del año pasado. La próxima semana se cumple ya un año. Y podemos recordar un poco en qué consistió y cómo llegamos hasta ese día, en el cual el Reino Unido fue a las urnas básicamente para responder a esta pregunta, a esta propuesta de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Vale la pena mencionar que en el contexto de la Unión Europea, 28 países miembros a la fecha, aún, al menos hasta que el Reino Unido no lo abandone, fue un proceso que se inició prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial y al cual el Reino Unido se sumó recién en 1973, es decir, bastante después de otros países que sí decidieron apostar a esto ya en la década del 50 y de ahí en adelante hasta el 2007, cuando tenemos a Rumania y Bulgaria como los dos últimos miembros que ingresan a la Unión Europea. Y siempre aquí al medio, haciendo gala de su neutralidad, Suiza. ¿De dónde arranca la idea de un referéndum aparentemente tan arriesgado, tan inédito como este? Básicamente una promesa de campaña del primer ministro, del entonces primer ministro David Cameron, quien en las elecciones de 2015, o en la campaña para la elección del 2015, había planteado, o había recogido, mejor dicho, la inquietud que había en ciertos sectores, sobre todo partidos ultranacionalistas, partidos contrarios a la Unión Europea, que pusieron sobre la mesa, sobre el debate, en plena campaña, la idea de un referéndum destinado a decidir si acaso el Reino Unido quería seguir formando parte de la Unión Europea. Y así fue como vimos una campaña bastante inédita hasta ese entonces. Ahí tenemos a este señor, que tal vez algunos lo recuerden, Nigel Farage, entonces líder del partido UKIP, que fue el principal impulsor de esta idea de que el Reino Unido abandonase la Unión Europea. Y aquí tenemos uno de sus carteles de propaganda: queremos nuestro país de vuelta, vote abandonar la Unión Europea. Los argumentos muchas veces giraron hace un año en torno al tema de lo que el Reino Unido gastaba como parte de la Unión Europea en términos de aportes, técnicamente aproximadamente 12,7-13% del presupuesto total de la Unión Europea, los problemas que tenían que ver con inmigración y seguridad. Y como contraparte, evidentemente hubo posturas a favor de que el Reino Unido se mantuviese dentro de esta alianza, dentro de este bloque. Vale la pena mencionar lo siguiente: el entonces primer ministro David Cameron, del Partido Conservador, se manifestó a favor públicamente de que el Reino Unido continuase formando parte de la Unión Europea, dejando en libertad no solamente al resto del partido, sino a gran parte de su gabinete. Por lo tanto, no fue extraño ver ministros que formaban parte del gobierno, algunos a favor de permanecer dentro de la Unión Europea y otros a favor de abandonar. Y ahí uno de los actores más visibles, sin duda, fue el exalcalde de Londres, Boris Johnson,
quien hoy es el ministro de Relaciones Exteriores y quien permanentemente defendió la idea de que el Reino Unido abandonase la Comunidad Europea. Interesante esta encuesta. Básicamente antes de la votación, Ipsos, una empresa de sondeo bastante conocida en el mundial, realiza esta encuesta en diferentes países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Y básicamente lo que pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen que van a votar los británicos? ¿Qué creen que va a pasar el día del referéndum? Y los propios británicos, en un 65%, pensaban o creían que el voto iba a ser favorable a permanecer dentro de la Unión Europea. Los alemanes también respaldaban con un 59% la idea de que los británicos continuaran dentro de la Unión Europea. Polonia un 57%, Hungría un 56%, España un 51%, ya en Bélgica la cosa empezó 50-50, si ustedes se fijan. Y claramente los franceses y los italianos fueron los más escépticos frente a la idea de que el Reino Unido siguiera formando parte. Países fuera de la Unión Europea, Canadá, una alta confianza en los británicos, 68% los británicos se quedan dentro. Estados Unidos, 64%, la India, 60%, Australia, 58% y Sudáfrica también. De algún modo esto daba la impresión de que efectivamente el referéndum iba a ser favorable a la postura del gobierno del primer ministro Cameron. Y entonces el 23 de junio del año pasado, los británicos que fueron a votar se encontraron con este voto: permanecer como miembro de la Unión Europea, abandonar la Unión Europea, y cada uno ahí elegía con una cruz la preferencia. ¿Qué pasó realmente? Esto. Lejos de lo esperado, prácticamente un 52% de los votantes estuvieron a favor de abandonar la Unión Europea contra un 48%. Un resultado estrecho, por cierto, polémico, inesperado, a tal punto que, si ustedes recuerdan, los días posteriores a este referéndum hubo una serie de planteamientos e iniciativas desesperadas prácticamente proponiendo hacer un segundo referéndum, porque la verdad en el Reino Unido el voto es voluntario. Mucha gente no había ido a votar precisamente pensando que esto era algo absolutamente impensable y que no iba a ocurrir, pero ocurrió. Y claramente no hubo un segundo referéndum, no hubo un plan B, y es así como el Reino Unido se vio enfrentado al escenario de comenzar este camino inédito, porque hasta este minuto ningún país se ha salido de la Unión Europea. Adelante. Interesante mirar un poco cuál fue el escenario en términos de votos. Si ustedes se fijan, hay zonas en donde efectivamente fue mayoritario el voto a favor o en contra de permanecer. Londres mismo, por ejemplo, más de un 60% estuvo a favor de permanecer dentro de la Unión Europea. Escocia, un 62% a favor de estar dentro de la Unión Europea. Irlanda del Norte, un 56%, Gales un 48%, Inglaterra un 47%. Es decir, aquí claramente hubo un mapa bastante heterogéneo en ciertas partes, mucho más homogéneo en otras respecto a la conducta de los votantes, lo cual evidentemente demuestra un país dividido, fracturado frente a un tema que es polémico y es complejo. Vale la pena mencionar que en el tramo de votantes entre 18 y 24 años, el 75% estuvo a favor de permanecer en la Unión Europea. O sea, también hay una lectura en términos generacionales, si se quisiera hacer, fundamentalmente a partir de los beneficios y la dinámica que existe a nivel de ciertos votantes más jóvenes o estudiantes que tienen la posibilidad de viajar a otros países con otras condiciones preferenciales. Esto, como todos recordamos, le costó el cargo al entonces primer ministro David Cameron, quien renuncia al cargo haciéndose responsable de este fracaso de lo que había sido una iniciativa impulsada precisamente por él. Los medios se hicieron parte de este episodio. Tenemos aquí The Guardian con esta especie de puzzle en el cual faltan las piezas que corresponden al Reino Unido, dejando una incertidumbre en torno al futuro de la relación del Reino Unido con el resto de Europa. ¿Quién sale
que se convierte en el nuevo rostro del gobierno británico después de una serie de negociaciones, anuncios de candidaturas que después se bajaron, etc. Theresa May, la primera ministra, actual primera ministra Theresa May, la segunda mujer después de Margaret Thatcher en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido. Y una de las primeras cosas que hace es adoptar una posición. Ella, en ese sentido, plantea en esta frase, digamos, lo que va a ser su visión frente a este tema. Necesitamos una nueva visión de futuro sólida y positiva, una visión para un país que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para todos, porque vamos a dar a la gente un mayor control sobre sus vidas. O sea, la idea de que de algún modo pertenecer a la Unión Europea había generado una pérdida de autonomía, independencia, autodeterminación del propio país. Vale la pena mencionar que Theresa May en el gobierno de David Cameron ocupó el cargo de ministra del Interior y que, si bien ella había mantenido una posición bastante en contra de permanecer dentro de la Unión Europea, fue bastante leal, por decirlo de alguna manera, apoyando a Cameron, al menos durante el periodo de la campaña. En la reestructuración del gobierno británico, porque recordemos que en términos de sistema político, el hecho de que el Reino Unido sea un régimen parlamentario permite un cambio de jefe de gobierno sin que cambie el partido que está gobernando, que son los conservadores. Y en ese sentido, una de las primeras medidas que toma es nombrar a Boris Johnson, uno de los hombres más duros del Partido Conservador en frente a este tema, como su ministro de Relaciones Exteriores, lo cual no deja de ser polémico, sobre todo si alguien recuerda o sabe algo acerca de la personalidad de Boris Johnson, que suele ser bastante impredecible. Es una persona muy inteligente, eso sí. Y de hecho, una de las cosas que vale la pena mencionar es que él es autor de una biografía de Winston Churchill, que incluso está en librerías nacionales y que es joven. En este contexto, recordemos, todavía faltaba para las elecciones de Estados Unidos. Todavía no sabíamos que Donald Trump se iba a convertir en el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y, de hecho, él siempre a través de su hiperactiva cuenta de Twitter se despacha este comentario: pronto me van a estar llamando a mí, al señor Brexit. ¿En términos de qué? En términos de todas sus propuestas rupturistas frente a la relación con México, replantear los acuerdos de libre comercio como el NAFTA, etc. El análisis que se hizo después del triunfo del Brexit fue bastante amplio y transversal, sobre todo en términos de qué habían querido decir los británicos con esto, o los británicos habían realmente votado a favor de esto, o simplemente habían utilizado el referéndum como una manera de expresar su descontento con ciertos temas locales. Al margen de eso, una de las grandes preocupaciones más allá de las fronteras británicas era que esto sentara un precedente, y que sin duda fue así, pero sobre todo si acaso podía generar un efecto dominó dentro de la Unión Europea, fundamentalmente porque en otros países de la Unión Europea existían, el año pasado, y siguen existiendo, y van a seguir existiendo, grupos, sectores políticos que abiertamente defienden la idea de romper los vínculos de sus respectivos países con la Unión Europea. Entonces, de algún modo, el triunfo del Brexit fue, de algún modo, un espaldarazo, una inyección de energía a todos estos sectores que efectivamente dijeron: si los británicos pueden abandonar la Unión Europea, los franceses, los italianos, los austriacos, los holandeses, los franceses también pueden. Y entonces se comenzó a generar una sensación de incertidumbre e inquietud frente a que esto fuese solo el comienzo de un proceso mucho mayor y mucho más radical. Y si ustedes ven acá, tenemos lo que han sido al menos las tres elecciones más importantes en Europa este año: Austria, Holanda, Francia. Habrá elecciones generales en Alemania en septiembre de este año, en donde la canciller Merkel irá por un cuarto mandato. Y aquí tenemos a los representantes precisamente de los sectores políticos que veían en el Brexit un modelo a seguir y que durante todas sus respectivas campañas defendieron la idea de avanzar en este proceso. Por lo tanto, cada una de estas elecciones, cada uno de estos comicios se convirtió en una suerte de prueba de cuán consolidada ha estado o no la Unión Europea, si acaso era capaz de soportar un nuevo embate en términos de un triunfo que sacara a un segundo o eventualmente a un tercer país de la Unión Europea. Finalmente, Norbert Hofer en Austria no ganó, lo cual generó un primer pequeño respiro frente
a la posibilidad de mantener la cohesión de este bloque. Geert Wilders en Holanda, a pesar de que muchas encuestas lo dan como ganador, finalmente perdió la elección, por lo tanto Holanda tomó un camino mucho más moderado. Y lo vimos en las recientes elecciones en Francia, en donde Marine Le Pen, que de algún modo se perfilaba como la figura más comprometida con la idea de una especie de Brexit francés, también pierde, a pesar de que pasó, recordemos, a una segunda vuelta. Esto no solamente alivia bastante la situación en Bruselas, la situación en Europa en general, sino que además permite volver sobre el Reino Unido en torno a cómo llevar adelante este proceso inédito. Y aquí entra el protagonismo de esto que se ha dado en llamar el artículo 50. El artículo 50 del Tratado de Lisboa. Básicamente, durante muchos años, recordemos que la Unión Europea como tal, formalmente, oficialmente nace en 1993 después del Tratado de Maastricht. Antes de eso existe lo que se conocía como la Comunidad Económica Europea. Pero a partir de ahí, la Unión Europea nace en el 93 y nace como una instancia de integración, como una instancia en la cual se busca la unión, la cooperación de los países de Europa. Sin embargo, en ninguna parte todavía estaba escrito qué hacer en caso de que algún país eventualmente quisiera abandonar la Unión Europea. No había una puerta trasera, no había una letra chica. Bueno, finalmente se define esto en el Tratado de Lisboa, por eso se habla del artículo 50, que plantea, como está puesto aquí, lamento, está en inglés, dice, cualquier miembro puede decidir del retiro de la Unión Europea de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales. Para eso tiene que seguir una serie de pasos. Pero el primero, evidentemente, es invocar, activar, decir expresamente que un gobierno decide abandonar la Unión Europea activando el artículo 50. Y eso es precisamente lo que hizo el 29 de marzo de este año Theresa May. Theresa May firmó la carta en la cual oficialmente le comunica a Bruselas, le comunica a la Unión Europea la voluntad del Reino Unido, desea abandonar la Unión Europea y que por lo tanto se inicia un proceso de negociaciones largas, complejas, que técnicamente o incluso teóricamente deberían cerrarse al 2019. Hay un plazo de 2 años para llevar adelante este proceso de negociación. Theresa May también se despachó una frase que yo creo que es bastante señera. Ella dijo: el Brexit es el Brexit. Por lo tanto, la idea de revisar el resultado de esta votación, la idea de llevarlo a otra instancia para debatirlo, etc., quedó completamente fuera. Y se fijó como misión principal hacer cumplir lo que los votos habían mandatado ese día 23 de junio. El proceso a través del cual el Reino Unido inicia este proceso, o va a iniciar este proceso el próximo día, el lunes 19 de junio, tiene que ver con eso. Básicamente, la definición de un negociador, de un responsable, una cara, un rostro, para efectos de representar al Reino Unido, junto con su contraparte por parte del Consejo Europeo. 2 años debería tomar llegar a un documento, un acuerdo que formalizara la salida en todos los aspectos del Reino Unido desde la Unión Europea. Si este documento, después de 2 años de negociaciones que se prevén largas y complejas, es aprobado, se llega a buen puerto con ese documento, este documento debe ser aprobado, debe ser ratificado por los 27 países miembros restantes, ¿no es cierto? La Unión Europea menos el Reino Unido, el Parlamento de la Unión Europea y el Parlamento británico. Vale la pena mencionar que en este periodo de 2 años que se avisoran de aquí en adelante, el Reino Unido no pierde su condición de país miembro, pero sí pierde su derecho a voz y voto dentro de las decisiones que tengan que ver con la Unión Europea, porque precisamente está en un proceso de desvinculación. Si por el contrario este documento no se llega a un acuerdo a la vuelta de 2 años, se puede llegar a una especie de salida automática sin un acuerdo, cosa que sería un escenario bastante poco deseable. Y por otro lado, la otra opción es prolongar
estos 2 años un tiempo más, meses, que permitan de algún modo resolver los temas pendientes. En ese contexto, Theresa May toma una decisión más bien a nivel interno, y que es adelantar las elecciones generales en el Reino Unido, que estaban previstas para el 2020, y las adelanta para la semana pasada, el 8 de junio, en una medida que de algún modo se explica en tanto en ese minuto el escenario era absolutamente favorable para el Partido Conservador. ¿En qué aspecto? Varios. En primer lugar, la cantidad de cupos, la cantidad de bancas, la cantidad de parlamentarios que tenía en ese momento en la Cámara. Además de eso, en términos de popularidad, las encuestas daban al menos 20 puntos porcentuales de ventaja al Partido Conservador frente a su principal rival, que es el Partido Laborista. Y básicamente May con eso lo que busca, o lo que buscaba, es lograr una elección en la cual los votantes de partida la ratificaran a ella. Ella, recordemos, no llega al cargo de primera ministra por una elección, llega por la renuncia de David Cameron. Y al mismo tiempo, a la luz de lo que hasta ese minuto decían los sondeos, lograr una ventaja más holgada en términos de número de parlamentarios en el Parlamento británico, lo cual le habría dado una solidez a su gobierno para efectos de llevar adelante una negociación que en algún momento fue calificada por los medios como un Brexit duro. ¿En qué sentido? En una negociación en la cual el Reino Unido iba a buscar conservar la mayor cantidad de beneficios propios de pertenecer a la Unión Europea, pero sin pertenecer a la Unión Europea. Cosa que evidentemente Bruselas no estaba dispuesto a aceptar. Si uno se sale de un club, deja de formar parte del club, y por lo tanto los beneficios que significaba estar dentro del club se pierden. Nuevamente vuelvo sobre la idea que comentábamos al comienzo. Esto sienta un precedente. No pasó un Brexit en Austria, no ocurrió un Brexit en Francia ni en Holanda, pero dependiendo de lo que pase en adelante va a ser importante que cuando se mire hacia atrás y se vea las condiciones en las cuales el Reino Unido negoció su salida, eso sirva como referente para eventuales futuros casos. El Partido Laborista, una figura que está bastante lejos, como se decir incluso bastante a la izquierda, dentro del espectro político del laborismo, respecto a lo que, por ejemplo, en algún momento fue Tony Blair. Tony Blair, que en el fondo estuvo de 1997 hasta el 2007 a la cabeza del Reino Unido con una propuesta laborista que, si ustedes recuerdan, se hizo muy popular, famosa en el mundo, la tercera vía, una especie de socialismo de algún modo con características especiales. Jeremy Corbyn es todo lo contrario. Él propone reestatizar los trenes y ese tipo de cosas, volviendo a un estilo un poco sesentero. Entre medio, si ustedes recuerdan lo que ha pasado en los últimos 3 meses, hemos tenido 3 importantes atentados terroristas en el Reino Unido. En marzo tuvimos un ataque acá en el puente de Westminster con una persona a bordo de un auto que atropelló a las personas que estaban en el puente, estrelló el auto en contra de las rejas del Parlamento británico, saltó la reja, entró al Parlamento, acuchilló a un policía y recién ahí, a 400 metros de la primera ministra británica que estaba en ese momento en el Parlamento, cayó abatido por la policía. Eso fue en marzo. En abril tenemos el terrible y cobarde atentado en Manchester, en este concierto pop, ¿no es cierto?, lleno de gente joven, adolescentes, familia, ¿no?, en donde tenemos un terrorista suicida que elige precisamente una de las salidas al momento de que la gente comienza a abandonar el recinto para hacerse estallar con un chaleco lleno de explosivos y tornillos y metralla para aumentar aún más el daño que se podía causar a los asistentes. Y hace pocos días tenemos un episodio donde nuevamente hay involucrado un vehículo utilizado como arma acá en el puente de Londres, cuyos atacantes después en Borough Market se bajan y con solamente cuchillos comienzan a atacar a la gente. Todos estos elementos evidentemente tienen un impacto, no son los únicos, no es el único elemento, pero tiene un peso en términos de generar inseguridad, en términos de dar la sensación de que el gobierno conservador no está haciendo bien el trabajo
la idea, sobre todo aprovechada por el laborismo, de reflotar el hecho de que Theresa May, cuando había sido ministra del Interior de Cameron, en las decisiones que tuvieron que ver con recortar presupuesto, recortó el presupuesto para 19.000 policías, lo cual comprometió, según el laborismo, la seguridad en el Reino Unido. También hay que considerar que hay un desgaste político en el laborismo y los conservadores están prácticamente hace 7 años en el poder, y eso también tiene un factor. Y otro elemento que ha surgido como al momento de realizar el análisis es que en general los gobiernos que adelantan las elecciones a nivel mundial, no solamente dentro del Reino Unido, suelen perderlas. Por un lado, se interpreta como una especie de señal de seguridad extrema por parte del gobierno que llama a adelantar las elecciones, y por lo general la reacción del electorado es castigar eso. Entonces, moraleja, no hay que adelantar las elecciones. Las elecciones, como ustedes recordarán lo que pasó la semana pasada, son elecciones en las cuales efectivamente el Partido Conservador de Theresa May es el partido con mayor número de bancas. O sea, de algún modo podríamos decir que gana la elección. El problema es que no gana la mayoría para formar el gobierno. Y eso lo pone en una situación que los británicos llaman hung parliament, una especie de parlamento ahorcado, colgado, en donde ningún partido logra la mayoría. Obviamente uno tiene más votos que el otro. Pero aquí el escenario lleva a eso, a la necesidad de formar una coalición. Si no tengo los votos suficientes, como Cameron los logró, por ejemplo, en 2015. En 2015 Cameron gobierna sin necesidad de alianzas. Ahora, la necesidad de los conservadores para mantenerse en el gobierno es formar una alianza. Si ustedes ven, por ejemplo, la composición, en total el Parlamento británico tiene 650 escaños. Los conservadores en el Parlamento del 2015 tenían 331. Ahora bajaron a 318. Los laboristas tenían 232, ahora tienen 261. Y eso lleva a que ahora el Partido Conservador deba hacer una alianza con el Partido Nacionalista Escocés para poder tener las bancas suficientes, para tener la mayoría para poder formar gobierno. Vale la pena mencionar que el Partido Nacionalista Escocés es un partido euroescéptico, es decir, está a favor del Brexit. Siendo que, si ustedes recuerdan, la estadística al comienzo, Escocia fue uno de los sectores en donde se votó más a favor de permanecer dentro de la Unión Europea. Esto evidentemente ha generado una crisis dentro del partido. La figura de Theresa May se ha visto particularmente comprometida. Ella ha dicho, yo los metí en esto y yo los voy a sacar. El cómo todavía es una pregunta que queda en el aire. Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, queda en una posición de ventaja, a tal punto que exige la renuncia de la primera ministra producto de esto. ¿Cuáles son los grandes temas que de algún modo tiene que enfrentar el gobierno de Theresa May o su sucesor, si es que en algún momento ella decide renunciar o el partido le pide que renuncie? Por un lado, hay un tema de dinero. Hay 100.000 millones de euros que el Reino Unido debería pagar a la Unión Europea en el proceso de abandonar este bloque. Si no lo paga, la Unión Europea va a tener un déficit de 100.000 millones de euros, lo cual no es menor considerando la situación de la economía de este bloque, que desde la crisis del 2010 hasta ahora ha tendido a mejorar, pero todavía el euro está lejos de estar en una posición de moneda consolidada como alguna vez lo tuvo. El otro tema tiene que ver con los derechos de la gente que no pertenece al Reino Unido y que está en el Reino Unido y de los británicos fuera, en términos de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y las condiciones en las cuales pueden trabajar. No hay que olvidar lo siguiente: si ustedes recuerdan, el Reino Unido, desde que formaba parte de la Unión Europea del 73, se mantuvo, a medida que el proceso se fue consolidando, a una cierta distancia de los grandes avances que se habían producido. Por ejemplo, cuando se consolida ya el nacimiento del euro y la zona euro, es decir, el conjunto de países que forman parte de este grupo, el Reino Unido, que dice, gracias pero no, me quedo con la libre estadía. Se puede
mantener la moneda nacional y seguir siendo parte de la Unión Europea. Cuando se define la zona de libre circulación, la zona Schengen, el Reino Unido dice, gracias, pero no, preferimos seguir manteniendo el control real de nuestras fronteras, por lo tanto, nos mantenemos al margen. El tema del control de la frontera, el tema de la migración, el tema de la cantidad de gente de otras nacionalidades que se beneficia del sistema social británico o no, es evidentemente un tema sumamente sensible para los británicos. Pero también las condiciones en las cuales van a quedar los británicos, que ya no van a formar parte de la Unión Europea, dentro de los países de la Unión Europea. Ese es un tema que todavía no está resuelto y que es sumamente delicado. Y el otro tema es precisamente cómo queda Irlanda del Norte respecto a Irlanda. Recordemos que Irlanda es un Estado-nación autónomo, independiente, miembro de la Unión Europea. Irlanda del Norte sigue formando parte del Reino Unido. Pero en la medida en que el Reino Unido e Irlanda, los dos formaban parte de la Unión Europea, esta frontera es una frontera amigable, una frontera fácil de traspasar. Ahora, técnicamente, lo que vamos a tener es Irlanda, como parte de la Unión Europea, limitando con un país que no es miembro de la Unión Europea, a través de este pedazo de la isla que es Irlanda del Norte. Y nuevamente volvemos al planteamiento inicial. Irlanda del Norte fue otra de las regiones en donde ganó la opción de seguir formando parte de que el Reino Unido siga formando parte de la Unión Europea. Por lo tanto, esto es un tema que de algún modo cruza temas que son internos con temas de política exterior y dentro de la Unión Europea. ¿Alguien ha visto esta imagen antes? Es un graffiti o una pintura de Banksy. Banksy, que es este artista que, no sé, como que no se sabe quién es realmente, la identidad, pero Banksy cada cierto tiempo hace alguna obra en el Reino Unido o en Estados Unidos o incluso en Medio Oriente. Y de algún modo con esta obra quiso representar lo que estaba ocurriendo, el fin de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, lo cual va a ser determinante no solamente para la Unión Europea, sino también para el Reino Unido. Y si bien están abiertas las puertas a futuro, probablemente, para que el Reino Unido eventualmente en algún minuto, no sabemos cuándo, quisiera reingresar, habrá que ver cuáles son las condiciones que pone el resto de Europa para que vuelva. Muchas gracias.